Hola, profe. Víctor, ¿Qué tal? buenas tardes. Sí, la terminé. La terminé. Bien, bien, perfecto. ¿Alguna pregunta que haya quedado eh, inconclusa o con alguna duda? No, creería que no. ¿Y hay forma de enviarla esa para que la pueda ver o no? Sí, lo que podemos hacer nosotros es, cuando me permita Pedco, ¿sí? Les puedo subir una solución, ¿sí? Una posible solución, y ustedes la pueden ir comparando y se pueden autocorregir. Bien, y si hay alguna duda, nos consultan y las vamos respondiendo. Bien, Está. eso lo podemos hacer así para que ustedes más o menos sepan, obviamente, que la solución que le vamos a dar, siempre y cuando no sea alguna cuenta o nada exacto, puede ir variando eso, ¿sí? Ustedes busquen las palabras claves de ciertas preguntas y ahí se van a dar cuenta si lo que contestaron es correcto o no, ¿sí? Pero ni bien se habilite Pedco para subir otra vez las cosas, que calcula va a ser la semana que viene, ustedes van a tener ahí la solución que le brindamos con Karina y cualquier consulta nos avisa. Bien, nos vamos a ir manejando así. ¿Está bien? Y las Profe, consultas, sí, tengo una pregunta. sí. Yo alcancé a entrar a Petco y vi que decía fecha para entregar un trabajo 3 de septiembre. No, no corre esa fecha, ¿no? Esas fechas yo las voy a poner, yo o Karina, las vamos a poner tentativas, ¿sí? Para darles una guía a ustedes de cómo tendrían que llevar los trabajos, ¿sí? Para qué fecha más o menos tendrían que llevar, así no se van quedando con la unidad, ¿bien? Como PEDCO tampoco nos permita, no sabemos si se va a arreglar de una o temporalmente, no les puedo poner una fecha porque por ahí esa fecha justo PEDCO está caído, ¿sí? Y bueno, como estamos en la universidad también, las consultas prácticas son consultas prácticas. Nosotros le damos los prácticos para que se preparen para los parciales y para los finales, y ustedes tienen el deber o la responsabilidad de querer hacerlos o no, ¿sí? ¿Los quieren hacer? Bien. Si no los quieren hacer, no hay ningún problema. Pero nosotros les damos la información y el material para que ustedes puedan aplicar los conocimientos teóricos en la práctica o ver la teoría, ¿sí? Con más puntualidad. ¿Se comprende? Sí, Sí, sí. lo ¿Te que no puedo hacer una alcancé a entender consulta es con respecto a el la tema de la... bibliografía? Vamos de una. A ver, si no, ¿quién Sí, ahora me levantó escucho. la, levantan la manito y nos vamos organizando? Vamos, González. Ever. No, te decía que lo que no alcancé a entender fue el tema de las fechas para entregar los trabajos. O sea, ¿hay fechas o a medida que lo vamos entregando, perdón, terminando lo entregamos y por dónde? Obviamente, porque Petco todavía no está funcionando. Los trabajos no se van a entregar, ¿sí? Este cuatrimestre vamos a abrir una nueva metodología que no van a tener, no van a ser obligatorios entregar, Perfecto, ¿sí? No se entregan, ningún trabajo se entrega. ¿Cómo corregimos? O sea, y cómo ustedes me perfecto. dicen, ¿cómo sé que yo lo que respondí es lo correcto o está mal? Bueno, nosotros vamos a dejar una solución, ¿sí? Bueno, el tiempo, si le vamos a dar un tiempo a esa fecha que ves vos, es tentativa para decir, bueno, yo tengo que llegar, tengo que intentar terminarlo en esta fecha, ¿sí? No lo tenés que entregar, pero si querés seguir la materia más o menos en orden y a tiempo, tendrías que tener ese trabajo para esa fecha que le ponemos nosotros estimativa. Después de esa fecha, una semana más, una semana menos, le vamos a dejar la solución para que ustedes se autocorrijan. Y cuando haya alguna duda
sobre el trabajo o alguna pregunta que no entendieron o por qué se resolvió así en la solución que dejamos nosotros, para eso están las consultas. Nos consultan y decimos, igualmente en las consultas prácticas nos vamos a hacer un par de ejercicios, ¿sí? Ahora son muy teóricas las preguntas, que son más de sacar la información desde que tenemos en PEDCO, pero hay otros trabajos que son más prácticos, o hay laboratorios, y eso vamos a ir haciendo ejemplos en las prácticas, ¿sí? En los jueves de consulta. ¿Quién Perfecto, sigue? clarísimo, gracias. De nada. Mauro. Sí, buenas tardes, Maximiliano. Te hago una Buenas consulta o una referencia que vos hiciste con respecto a la bibliografía que dejaste y que después unos compañeros pusieron ahí a disposición para poder descargar. Bien. Vos recomendaste o sugeriste Stalin, ¿no? Yo estuve viendo también eso que se llama una concepción descendente, la quinta edición, y estuve viendo también lo de Tannenbaum, que ya habíamos Bien. visto en la materia anterior, en arquitectura de computadoras, que es muy didáctico, Sí. pero particularmente cuando vos sugerís Stalin, ¿sería por alguna razón en particular de los 3 libros? No, porque a mí me gustó más cuando lo leí, me gustó más, era un poquito más técnico por ahí, ¿sí? Pero es simplemente un gusto personal. Los tres libros que están ahí, los 3 los leí, sí, los 3 me gustaron. Por ahí, como soy de la vieja escuela, yo me crié más con el libro, con la 6ª y 7ª edición, ¿sí? Al principio con la 3ª empecé a leer y bueno, las fui actualizando, pero es un gusto personal. Después, cualquiera de los 3 dicen exactamente lo mismo con diferentes palabras, ¿sí? Bien, gracias. No, de nada. ¿Alguna consulta más? José, José. lo de la unidad 2, ¿lo estarían subiendo el finde? Lo de la unidad 2 ya está subido, ¿sí? O sea, todo lo que es la teoría, todo lo que vamos a ver teóricamente, ya está arriba. Lo que pasa, bueno, no podemos acceder a PEDCO. Y el trabajo práctico de las unidades 2 lo vamos a subir cuando nos deje PEDCO, ¿sí? Seguramente el lunes esto ya está arreglado, así que el lunes ya van a estar los trabajos prácticos de la unidad 2 como un pequeño laboratorio de inicio que hay en la unidad 1, ¿sí? ¿Qué pasa? Para la unidad 1 necesitamos ya instalar el simulador y hacer un par de cositas en las PC que seguramente, dependiendo cómo vengamos con el tiempo, lo vamos a hacer el martes que viene o el jueves que viene, ¿sí? Por ahí el martes hacemos un ratito de teoría y después hacemos una horita cómo sería la instalación del simulador, así el jueves ustedes ya tienen algunas dudas si no pudieron solucionar algo y lo vamos viendo en las prácticas, ¿sí? Pero nos tenemos que ir como medio apurando también con la teoría porque, bueno, a medida que no podamos subir las clases y todo eso, se nos va a complicar. Si no puedo subir yo el material de teóricos, ¿sí? De las clases por PEDCO, yo los voy a ir explicando, ¿sí? Les voy a ir pasando las presentaciones y cuando esté el material ya van a estar explicadas las teorías. Y si no, veremos la forma de pasarle el material que está en PEDCO, colgarlos de otro lado, si PEDCO no llega a andar, ¿sí? Lo puedo subir a Drive y no lo van a ver de la forma linda que tiene. El canal de Telegram, Maxi. Si no, están todos los chicos ahí. Si no, también ahí lo podemos subir a los PDF. Lo que pasa es que por ahí son muchos y son muy pesados para que los tengan ya en una plataforma como Drive. Pero bueno, eso lo vamos viendo. Yo calculo igual por la info que tengo que el día lunes ya va a estar medio suelto todo el PEDCO y ya no vamos a tener tantos incidentes hasta fin del cuatrimestre, calculo yo, ¿sí? Si se nos complica, bueno, veremos la forma de presentar el material, ¿sí? Vale. ¿Alguna duda más? Alejandro, pero Sí. creo que se fue. Alejandro Fidel
¿Estás? Bueno, me parece que... A ver, Simón. Usamos Google Classroom. No llegué a leer. ¿Qué decía? En otras materias estamos usando Google Classroom para tener una plataforma similar a Petco, la cual usamos cuando Petco no está en funcionamiento. Bueno, Claro, sí, tiene un Giga también. perfecto. Bueno, eso de Classroom, déjenmelo investigar, ¿sí? Y también les puedo subir el mismo contenido que voy subiendo a Petco, ¿sí? Se los voy separando por carpeta, por unidad, y les voy dejando también el material de la teoría, ¿sí? Sobre Classroom. Eso no tengo ningún problema, es más, por ahí lo podemos ir haciendo de forma paralela, ¿sí? Tendría que ver cómo agregarlos a todos los participantes por el mail. Por ahí es un poco más de lío, porque no tengo los mails de todos. Pero bueno, después eso lo podemos llegar a vincular de alguna forma. Sí, no hay ningún problema. Bueno, estamos entonces, comenzamos, hacemos un ratito de teoría y les voy explicando más o menos cómo nos vamos a manejar en esta parte de septiembre que nos toca. En septiembre, a fines de septiembre ya tenemos de ver todo lo que es el módulo 2 y empezar a arrancar por lo menos con la unidad 1 del capítulo de la unidad 3, ¿sí? Capítulo 1 de la unidad 3. Así que vamos a tener que meterle porque queda un trayecto largo y las teorías, como siempre, son un poco pesadas, ¿sí? Antes que nada, ya que quiero ver qué recuerdan de la semana pasada, ¿sí? Que estuvimos hablando. ¿Va a pasar o dicen que va a pasar algo en internet? ¿Sí? Y quiero ver a ver si están al tanto y qué opinan. Algo nuevo. Estuvimos viendo nosotros las conectividades, ¿sí? Que tenemos que tener en la red. ¿Cuáles eran los primeros, los principales procesos o componentes que tenemos que tener en una red para que funcione? ¿Qué hay en una red? Me quedo solo, me parece, se me cortó, no me escucharon. ¿Nadie se acuerda de lo que hablamos? Uno, aunque sea, ¿qué hay en una red, chicos? En Internet de las cosas. ¿Qué tienen enfrente suyo que les hace conectarse a la red? Router. ¿Un router? ¿Qué más? Una PC. Una PC, bien, ¿sí? Dispositivos. Dispositivos, Sí, exactamente. lo que se denominan hosts. Sí, hosts, sí, enlaces, Host. routers, sí. Exactamente. Ahí tenemos un mix de cosas que nos hacen comunicar o que empiezan a armar una red. Bien. Los dispositivos, dijimos que los habíamos clasificados en dispositivos finales, en dispositivos intermedios. Bien. Dispositivos finales. ¿Cuál puede ser? ¿Alguno? Ya lo repitieron. Pero ¿cuál La es? computadora, de escritorio, La computadora, ¿sí? portátil, impresora. El celular, perfecto. Genial. Dispositivos intermedios. Fibra óptica. por Switch, ejemplo. router. Router, ¿Sí? Los dispositivos Switch. intermedios, ¿sí? Son los switch, los routers, un firewall, ¿bien? Y los medios son por donde nosotros... ahí sí era el inalámbrico, LAN y WLAN, algo así. El inalámbrico, que es el WLAN, ¿sí? Wireless LAN. El medio de cobre, ¿sí? Que puede ser un par trenzado, un cable coaxil, y el medio óptico, ¿sí? Que tenemos la fibra óptica. Bien. No sé si escucharon que eso, a medida que avancemos en esta unidad, vamos a llegar a la capa física. Vamos a ver qué es esto de capa física.
que habla de los medios de comunicación, ¿sí? Ya nosotros tenemos que saber cuando nombramos medio de comunicación, estamos hablando de los cables, ¿sí? Todo lo que sea físico, la tarjeta de red, ¿sí? Todo lo que sean periféricos a nivel de conexión, ¿sí? Un transceiver, ¿qué es un transceiver? Un transceiver nos puede transformar una señal de luz óptica en una luz de cobre, ¿sí? En señales de cobre. Bien, entonces todo eso lo vamos a ver en la capa física. ¿Qué está pasando? Ahora dicen que Internet es como que va a sufrir un apagón, ¿sí? Entre comillas, no sé si escucharon esa noticia. Sobre la tormenta solar, pues, esos fenómenos. algo así. La verdad que no. Esa noticia, ¿sí? Por el fenómeno solar, por una tormenta solar, ¿bien? ¿Y por qué pasa esto? ¿Ustedes saben cómo nos comunicamos nosotros con Europa, con Estados Unidos, con Brasil? ¿Sí? ¿Qué pasa cómo son esas conexiones? ¿Cómo vienen? Puede ser que sean capaz de una burrada, pero por mar. Una conexión Cable de por mar. cable por mar. ¿Sí? Exactamente, son fibras ópticas transoceánicas, se llaman. Yo voy a compartir la pantalla y les voy a mostrar vamos a buscar vamos a poner la pantalla, sí, acá, compartir. Vamos a buscar, sí, les voy mostrando. Vamos a agarrar acá y vamos a poner fibra. Fibra. ¿Sí? Vamos a ver acá. Bueno. Esta es la famosa fibra óptica, ¿sí? Que va a viajar. Acá tienen, no sé si están viendo bien la pantalla, ¿sí? Segundo. Sí, ¿Se ve sí. bien la pantalla? Bien, perfecto. Bueno, acá fíjense, vamos a abrir uno de estos, cualquiera, y después vamos a volver. Así como están. A ver, ¿dónde estaba acá? ¿Dónde estaba cómo nos comunicamos, cómo se comunica el mundo, cómo se lleva Internet a través del mundo, ¿sí? Todas estas son conexiones de fibra óptica, ¿sí? Que son cables submarinos, si se los llama, los cuales nos transportan Internet. Estos cables transportan muchísima información, ¿sí? Teras y teras de información. Fíjense que a nosotros, ¿sí? Nos llegan dos grandes fibras, ahora son tres, y ¿saben dónde está ubicado, dónde, digamos, nos conectamos nosotros al mundo? ¿Alguno ha escuchado? En las toninas, En las toninas, exactamente, ¿sí? En las toninas nosotros nos conectamos hacia Brasil, ¿sí? Acá nos comunicamos hasta Estados Unidos, ¿bien? Vamos de Brasil a Estados Unidos y así sucesivamente. ¿Bien? Bueno. ¿Por qué se eligió las toninas? Bueno, simplemente se eligió porque es una zona donde no pasan muchos barcos, ¿sí? No hay mucho tráfico de gente y sobre todo la playa, ¿sí? O esa zona, esta zona de por acá, por ejemplo, ¿sí? Todo esto no es rocoso, ¿bien? Pues acuérdense que esto va enterrado también, sí, va hundido y enterrado en el fondo del mar. Ahora nosotros dijimos, bien, la fibra óptica no tiene interferencia. ¿Bien? Habíamos dicho eso, lo poco que vimos de la fibra, que cuando lleguemos a la capa 1 del modelo que vamos a ver dentro de un ratito, vamos a ver que este tipo de medio no tiene interferencia, ¿sí? No tiene refracción tampoco que se pueda salir. Como sí pasa, como por ejemplo con los cables UTP,
o como todo lo que sea nivel de wireless, ¿sí? De radioenlace. Entonces, si nosotros decimos que no tenemos interferencias en la fibra óptica, ¿por qué una tormenta solar que es electromagnética nos puede complicar todas estas conexiones que veíamos recién? ¿Alguno se imagina? ¿Por el magnetismo que genera? Pero la fibra no es Yo susceptible al magnetismo. por lo que he visto en equipo de fibra óptica, sé ¿Sí? que, digamos, tiene nodos, o sea, tiene algún punto por donde tiene que pasar, digamos, algún otro elemento, Por digamos. las ondas que admite. No, bien, y va más por los nodos esos, ¿sí? Imagínense que estos cables, ¿sí? Lo puedo abrir acá. Estos cables, ¿sí? Tienen miles de kilómetros, ¿bien? Entonces, si yo acá tengo, por ejemplo, en este puntito, estoy transmitiendo un pulso de luz hasta este puntito, en miles de kilómetros, no voy a llegar, ¿sí? Necesito tener un transmisor hiperpotente, que sería imposible, ¿sí? Que un haz de luz de un extremo a otro llegue. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se van poniendo repetidores, ¿sí? O lo que llamamos también como aumentadores de luz, ¿sí? Que se lo denomina así también en la jerga esta marítima. Esos aumentadores de luz o de pulsos lumínicos obviamente necesitan una alimentación, ¿sí? Necesitan corriente. Y ahora, si yo estoy parado justo acá, ¿cómo hago para llevar corriente a ese dispositivo? Sí, por energía solar, ¿no? No, por energía solar no, porque por ahí esto puede estar a miles de metros hundido, Ah, ¿sí? claro. No, bueno, no tengo un medio, ¿sí? Un cable que me permita llevar tanta tensión. Bueno, y la diferencia que tenemos con las fibras ópticas que vemos por ahí comúnmente, que no son marítimas. El número 6, ¿sí? El número 6, sí, creo que es el número 6, el número 5, también es un conductor, ¿sí? De cobre. Bien, tenemos la fibra óptica y este alimentador de cobre. Por este alimentador de cobre, nosotros pasamos energía, ¿sí? Energía eléctrica. Y ese alimentador es el que se conecta a ese amplificador de luz y nos sigue dando energía, ¿bien? Nos amplifica a los pulsos lumínicos. Y ese es el gran problema con las tormentas solares. Estos dispositivos sí son susceptibles a cargas electromagnéticas. Entonces se puede llegar a apagar o sufrir algún desperfecto esta cantidad de repetidores o amplificadores que tenemos en toda la cantidad de conexiones, y por eso se dice que se puede llegar a apagar internet hasta que dure esta tormenta solar. ¿Se comprende más o menos? Quería traer alguna novedad para sacarlos un poquito más del cuentito que hacemos todas las clases, yo mostrándoles las diapositivas uno por uno. ¿Estaban enterados de esto? ¿Alguno sabía cómo nos conectábamos nosotros al mundo? ¿Cómo se conecta esta red de internet que hablábamos la clase pasada de redes, ¿sí? Conectamos diferentes tipos de redes. ¿Alguno había visto este mapa alguna vez o lo investigó o lo encontró por No. curiosidad? Bien, bueno. Esto es muy conocido y ahora hay un nuevo cable. Estos obviamente son todos operadores gigantes. A estos, por ejemplo, son los que nosotros llamamos ICP números, que lo vimos, a ver si se acuerdan, a ver si me ayudan. Uno. Exactamente, ¿sí? Estos son los ICP-1 o los Tier 1 que le llaman, ¿sí? Son las grandes organizaciones que son
dueños de estos cables, ¿sí? O sea, no es solo una organización, sino que son varias. Y ahora creo que sale un nuevo cable que va de Estados Unidos hacia Europa o hacia África, no me acuerdo muy bien, que los dueños son Google y Facebook, ¿bien? Son grandes compañías que tienen mucha plata para poder hacer este tipo de conexiones. Profe, Sí, ¿no hay una conexión también que pasa hacia Chile, desde acá de Argentina? ¿Y por el sí, Pacífico? pero esa es terrestre. Creo que pasa directamente terrestre, ¿sí? No me acuerdo muy bien cómo vas, pero es terrestre, va subterrada, ¿sí? Es fibra subterránea, ¿sí? Que creo que si no va por Mendoza, iba por más acá abajo, me parece, por Ushuaia, algo de eso. No me acuerdo, lo tendríamos que buscar, ¿sí? Pero sí, es otra tecnología y es otra fibra, ¿sí? Otra fibra. Las fibras siempre van a ser de este tipo, siempre vamos a terminar con los pelitos de fibras que tengamos, ¿bien? Vamos a ver que hay diferentes tipos de fibras. Hay fibras monomodo y multimodo, ¿sí? Dependiendo de la distancia y el ancho de banda que queramos pasar, vamos a usar esas fibras, ¿sí? A priori les puedo decir que las fibras monomodo tienen más distancia, ¿sí? Son las que se utilizan ahora. Las fibras multimodo ya casi no se utilizan más que por ahí para conectar los storage, ¿sí? Las redes SAN, ¿sí? Que habíamos hablado la semana pasada. ¿Estamos hasta ahí? ¿Se comprendió? ¿Los mareé? ¿Los aburrí? ¿Se llevan algo nuevo? Bien. Bueno, ahora sí los voy a aburrir un poco porque vamos a empezar con el tema que nos compete hoy. Bien. Cualquier cosa que no entiendan, pueden abrir el micrófono, me pueden frenar, ¿sí? Pero lo que vamos a intentar hoy es empezar a entender cómo se comunican las redes, ¿sí? Cómo yo sé que le dije a mi navegador web, quiero abrir Facebook, y me trae la página de Facebook y no me trae la página de Instagram, por ejemplo, ¿sí? O qué pasa que yo abro dos páginas y no se mezcla el contenido. ¿Cómo hace eso? ¿Sí? ¿Cómo se va a escalar? Bien, vamos a un ejemplo fácil entre nosotros, ¿sí? Yo les estoy explicando algo a ustedes y ustedes me están entendiendo, ¿sí? ¿Por qué me están entendiendo? Bueno, porque a priori todos creo que hablamos castellano, español y entendemos la lengua. ¿Bien? ¿Cómo sé que ustedes me están escuchando? Bueno, en este caso no tengo posibilidades porque no estamos en clase, ¿sí? No estamos presenciales, pero si estuviésemos en el aula, yo los podría ver o ustedes me harían algún gesto como diciendo no te escucho, no te entiendo, ¿sí? ¿Se entiende hasta acá? O sea, nosotros estamos estableciendo a priori, antes de tener una comunicación, cómo nos vamos a comunicar. Que vamos a hablar en español, que va a ser por la voz, ¿sí? Por el medio de aire. Y yo, o sea, ustedes me van a decir comprendí o no comprendí, ¿sí? O sea, me van a dar como una señal de stop o me van a decir, mira, hablaste muy rápido, no te entendimos, volvé a repetir, ¿sí? Esto siempre pasa cuando nosotros establecemos una comunicación cotidiana. O, por ejemplo, nosotros queremos mandar una carta, ¿sí? Mandamos una carta o un mail, ¿sí? O vamos a algo más actual, un mensaje. Cuando yo les digo, bueno, le voy a mandar un mensaje a un amigo,
le pongo, che, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Bárbaro. Ahora, si yo le tengo que mandar un mensaje a mi jefe, generalmente no le voy a decir, che, loco, ¿cómo estás? ¿Todo piola? No, no da, ¿sí? Tenemos que ser un poquito más formales. ¿Y cómo anda usted? Le hago una consulta. Bueno, tenemos un establecimiento de reglas para que esa conversación fluya y sea entendible, y sea interpretada por ambos extremos. Bien, acuérdense que nosotros siempre vamos a tener un emisor, vamos a tener un dato, ese dato es lo que vamos a querer mandar, vamos a tener un receptor y vamos a tener el medio por donde lo vamos a mandar, ¿sí? Nosotros tenemos que establecer ese medio y lo tenemos que conocer. Bien, entonces, en las computadoras o en las redes informáticas es exactamente lo mismo, ¿sí? Yo le tengo que decir a la compu, yo voy a hablar este lenguaje, voy a seguir con este protocolo de comunicación para que vos lo entiendas, ¿sí? Y en el caso que vos no me entiendas o no recibas el mensaje que te estoy queriendo dar, vos me tenés que avisar a mí que ese mensaje no llegó, así te lo puedo enviar otra vez. ¿Sí? ¿Se comprende hasta ahí? Hay nada nuevo, ¿sí? Ya sabemos que tenemos un mensaje, el medio, por donde lo vamos a mandar, y el destino, ¿sí? Y estas reglas también nos dicen varias cosas, porque ¿qué pasa? Imagínense un ejemplo, si yo mando una encomienda, ¿sí? Y le digo al correo, sí, mándalo a Viedma, a la dirección San Nicolás 443. ¿El correo puede entregar ese paquete? ¿Entregar? Entregar ese paquete. Si yo al correo le digo, mandá este paquete a esta dirección, ¿sí? Lo puede mandar, pero no anda a saber quién lo va a entregar. No lo va a poder entregar. Exactamente. Más que nada, entregarlo va a entregar. El tema es quién lo recibe, ¿sí? Si yo lo hago muy genérico, le pongo la dirección 443, por ejemplo, ¿sí? San Nicolás 443, el cartero ahí va a tocar la puerta, va a decir San Nicolás, sí, lo recibe. Lo puede recibir cualquiera, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si yo necesito que vaya a alguien en particular? Bueno, el destino tiene que ser más específico, ¿sí? ¿Y cómo cierra esta idea? Bueno, en las redes pasa lo mismo. Yo sé que tengo una página web en tal lugar, alojada en una dirección, y esa página web tiene cierto contenido. ¿Bien? Entonces, ese cierto contenido nosotros lo tenemos que registrar. ¿Bien? Tenemos que saber dónde, o tiene que haber un procedimiento que nos diga que ese contenido está en ese servidor. Pues en un servidor podemos tener muchas páginas web. ¿Bien? Y tenemos que identificar esa página web en la red. ¿Y cómo hacemos? Bueno, eso es lo que vamos a ir viendo a medida que vayamos avanzando en la unidad. Se ve bien ahí la pantalla, ¿no? Se ve muy chiquita. Más grande no lo puedo agrandar, pero si se ve medio chico me avisa, ¿sí? No, se ve bien ahí. Bien. Yo intento escribir con el lápiz que tengo, pero es medio difícil. O yo soy medio bruto para estas cosas. Una, dos. Bueno, el que piense que soy medio bruto tiene un punto menos, así que ni lo diga. Por lo tanto, dijimos que entonces tenemos que tener una cantidad de reglas que todos podamos entender para poder comunicarnos entre diferentes computadoras. ¿Por qué pasa esto? Porque al principio, cuando se crearon las redes de computadoras, solo se podía diagonal entre dos máquinas, por ejemplo, ¿sí? Y, por ejemplo, Intel, por decir una marca, o
una marca de redes muy conocida, Cisco, podía comunicarse solamente con dispositivos Cisco o Intel con Intel. Pero si Intel quería dialogar con Cisco, no se podía. ¿Por qué? Porque usaban estructuras diferentes. Cada uno hacía su sistema o generaba sus reglas y no eran compatibles entre ambos sistemas, ¿sí? Imagínense que Internet de esa forma sería imposible que funcione. ¿De acuerdo? Por eso mismo se crea todo lo que es reglas. Y esas reglas, ese conjunto de reglas que nosotros vamos a ver que son todas en común y se van a ir estableciendo por ciertas entidades muy conocidas, las vamos a llamar protocolos, ¿sí? Y esos protocolos van a definir todas esas reglas. Ahora, tenemos tantas reglas en conjunto que tienen que interactuar que esa cantidad, ese conjunto de reglas, lo vamos a llamar suite de protocolos, ¿sí? Cuando ustedes escuchen suite de protocolos, es un conjunto de reglas de Internet, ¿sí? O de redes. Entonces, estos protocolos, ¿qué nos van a dar? Bueno, como decimos acá, opciones de entrega de mensaje, ¿sí? ¿Qué va a decir la opción de entrega de mensaje? Bueno, vamos a tener que decir, che, ¿llegó o no llegó? Vos avísame, dependiendo del protocolo que utilicemos, necesito que me lo digas o no. La codificación de los mensajes, ¿en qué lenguaje vamos a hablar? Formato, ¿sí? Exactamente en la carta que yo les decía, o por ejemplo en el mensaje que nosotros hablábamos con el jefe o con el amigo, ¿sí? Ese va a ser el formato. ¿Cuánto tiempo vamos a tardar en que vos me contestes? Yo les digo hola, estamos una hora, yo esperando una respuesta de ustedes, algo pasó. Y obviamente el tamaño del mensaje. Yo por ahí tengo una máquina de un lado que puede recibir una cierta cantidad de mensajes, ¿sí? A cierta cantidad de tamaño, y en otro lado tengo una más chiquita. Entonces, tiene que haber un interlocutor ahí que me diga, che, esto es muy grande, mándame algo más chico que yo lo pueda leer o no tarde tanto en procesarlo. Todo eso se hacen con los protocolos, ¿bien? Están definidos en los protocolos. ¿Y quiénes hacen estos estándares? ¿Sí? ¿O quién definen estos estándares? Bueno, acá tenemos varios ejemplos, ¿sí? Pues si ustedes los quieren investigar, a ver a qué se dedica cada uno, están ustedes, ¿sí? El IETF, IETF son los ingenieros de Internet, la IEEE son los ingenieros eléctricos y electrónicos, el IANA, ¿sí? ¿Alguno escuchó lo que es el IANA? Nosotros vamos a ver que tenemos muchísimas direcciones para identificar diferentes dispositivos en Internet, y el IANA es a nivel mundial la encargada de administrar estas direcciones, ¿sí? De asignar este rango de direcciones que vamos a ir viendo a lo largo de la unidad. ¿Qué pasa? El IANA solo, imagínense que sería imposible que pueda administrar todo el mundo con las direcciones estas. Entonces del IANA se desprenden diferentes categorías por diferentes continentes que reparten este direccionamiento. Y el ICANN también es el que maneja todo lo que son los nombres, ¿sí? La resolución de nombres, ¿bien? Que también lo vamos a ir viendo a lo largo de la unidad. Bien. Bueno, ahora, ¿qué es esta arquitectura estructurada de comunicaciones? Bien, imagínense que yo soy una empresa y digo, che, quiero conectarme a Internet. Bien, quiero hacer una aplicación o quiero hacer quiero establecer reglas para que yo me pueda comunicar con otra PC. Bien. ¿Cómo empiezo? ¿Cómo empiezo
a diseñar esto, ¿en qué me baso? Es así que surge esto que se llama modelos en capas, ¿sí? Que cada capa va a tener una función principal que le va a dar servicio a una capa inferior y superior, ¿sí? Vamos a ver que está organizada de forma de pila vertical, y en cada una de ellas van a tener diferentes protocolos, ¿sí? Cada una de las capas van a tener diferentes protocolos que van a tener que atender. Y a esto es lo que les decía yo, que el conjunto de todos estos protocolos, o todos los conjuntos de todas estas capas, se llaman suite de protocolos. Y ahora sí, para achicar un poquito nomás, ahí, entre todo. Vamos a ver dos modelos de capas, ¿sí? Dos modelos de pila vertical. Uno es el modelo de referencia, que se llama modelo OSI, que está diseñado más que nada para esto, lo que lo comentaba yo, ¿sí? El que quiera desarrollar un protocolo o el que quiera entender cómo se organiza la información, y esa información se va a ir trasladando a los diferentes modelos, los diferentes niveles, perdón, para que llegue de un extremo a otro, ¿sí? Cuando hablamos de un extremo a otro, hablamos de dos dispositivos finales que se quieren comunicar. En esta unidad tenemos que saber al detalle qué hace cada capa, ¿sí? Entonces, hoy vamos a ver en general cada una de ellas. El día martes vamos a tener que ver todo lo que es este color, estas capas. Vamos a ver si me deja escribir esto, dónde está el ratón. No, ni me aparece el puntito. Ahora vamos a hacer clic acá. Ahí está dibujando por cualquier lado, ¿sí? Entonces, el día martes tenemos que terminar con esa capa. El día jueves vamos a hacer algo de práctica, pero también vamos a ver solamente esta capa. Y después vamos a terminar toda la materia, toda la unidad, viendo las últimas tres capas, ¿sí? Cada una de estas capas hace algo diferente. Bien, entonces vamos a tener que ver en particular cada una de ellas, ¿bien? Su función, y la vamos a tener que saber como el ABC. Tenemos 7 capas en el modelo OSI, ¿sí? Aplicación, presentación, sesión, transporte, red, enlace de datos y capa física. Esta estructura te la tienen que saber como el abecedario, ¿sí? Siempre. Si no sabemos esto, es como no saber sumar y restar en matemáticas. Entonces, ¿a qué se dedica la capa de aplicación? Bien, la capa de aplicación es la que nos conecta a nosotros con la máquina, ¿sí? Nosotros queremos ver una página web, ¿y qué vamos a estar usando? El navegador web, ¿sí? La aplicación no es el navegador web, sino, como vamos a ver en la clase que viene, todo el proceso que tiene que hacer el navegador web para que a mí me muestre lo que yo solicité ver, ¿sí? Va a ser mi interfaz para visualizar y para que yo me pueda conectar con la red, ¿sí? Va a ser la aplicación que me va a dar a mí la ayuda de entenderme con la red. Nivel de presentación, ¿sí? ¿Qué hace esta presentación? Bueno, le va a decir a la capa de aplicación cómo se van a presentar los datos, ¿sí? Por ejemplo, le va a decir, bueno, yo te quiero una página web, y esa página web va a ir por el formato HTML, por ejemplo, ¿sí? El nivel de sesión, ¿qué hace el nivel de sesión? Es la que me va a administrar la comunicación entre aplicaciones, ¿sí?
me va a decir, le va a decir a la aplicación, a la capa de aplicación, che, esto no llegó, esto aguanta un ratito que estoy saturado. Va a ser el que va a organizar y el que va a ordenar todas las aplicaciones, ¿sí? Todas las conexiones. El nivel de transporte que dice conexión de extremo a extremo, ¿bien? Se va a encargar de segmentar, de transferir y rearmar los datos de comunicaciones, ¿sí? Vamos a ver que también, como nosotros vimos en el capítulo 1, cuando nosotros tenemos muchos datos, ¿sí? Los tenemos que ir partiendo de a poquito, ¿sí? Y eso nosotros, cuando llegue al host final, lo tenemos que reensamblar. Ese reensamblado va a estar a cargo de la capa de transporte. Vamos a ver dos grandes protocolos que tienen la capa de transporte, que es el TCP y el UDP, ¿sí? Vamos a definir bien cuándo se usa TCP y cuándo se utiliza el protocolo UDP. En esta capa de aplicación también tenemos diferentes protocolos, que ahora los vamos a ir viendo. La capa de red, también tenemos diferentes protocolos. Uno de los protocolos es IP, el protocolo IP, ¿sí? ¿Alguno escuchó del comando del comando ping? ¿Alguno hizo alguna vez un ping a un dispositivo para ver si estaba conectado o no? Que siga la señal, lo Sí, escuché yo. sí. Exacto. Bueno, ese protocolo se llama ICMP y también trabaja en la capa de red. ¿Bien? También tenemos, que vamos a ver, protocolos de nivel de ruteo, que son los encargados de saber hacia dónde enviar los diferentes paquetes. Eso también funciona a nivel de red. Luego vamos a tener el nivel de enlace de datos, que es la capa 2, que vamos a ver que es muy importante acá, porque acá va a definir, ¿sí?, cómo se van a codificar luego esos datos, en qué medio, ¿sí? Acá nosotros podemos tener una placa de red wireless, podemos tener una placa de fibra óptica o podemos tener una placa de red Ethernet de las comunes. Entonces, dependiendo de eso, ¿sí?, vamos a codificar el nivel físico, va a decodificar todos esos datos en ceros y unos, ¿sí? En pulsos de luz, en pulsos eléctricos o en radiofrecuencia. ¿Se comprende hasta acá? ¿Hay alguna duda? Vamos a ver cada una de estas capas, ¿sí? Vamos a ver que la aplicación va a comprender estas tres capas. Las vamos a ver las tres juntas en la clase que viene. Luego vamos a ver transporte, red, enlace de datos, nivel físico, ¿sí? Esta es una presentación cortita, así que vamos a ver esto y vamos a empezar a ver nivel de transporte, la capa 4. Esto es el nivel, el modelo OSI, ¿sí? El modelo OSI, como les digo, es de referencia. Es para aquellos que necesitan saber dónde empezar o qué crear, qué protocolo crear. Yo puedo crear toda esta pila, un dispositivo, ¿sí?, que me arme toda esta pila para transferir datos. O solamente puedo decir, bueno, yo quiero una aplicación para mandar mail y bueno, yo sabiendo los protocolos que se usan en la capa de aplicación, voy a saber cómo armar ese programita o establecer esas reglas para que se puedan comunicar, ¿sí? Extremo a extremo. Luego tenemos el modelo TCP/IP. Este modelo es el que usamos actualmente para comunicarnos a través de Internet. Bien, tenemos un modelo tradicional y un modelo actualizado, ¿sí? Fíjense que el modelo tradicional que se empieza a estudiar, tenemos la capa 7, ¿sí? La capa 7 después lo vamos a comparar.
que son 4, en vez de 7 son 4, y acá son 5. Tenemos aplicación, transporte, internet y enlace de datos, ¿sí? O enlace. Y en el modelo actualizado tenemos la aplicación, transporte, red, enlace de datos y física. Bien. Más que nada, internet y red es exactamente lo mismo. Y acá en la parte de enlace junta estas dos pilas, ¿sí? Enlace de datos y física. Entonces, dependiendo que estemos viendo nosotros, nos vamos a dar cuenta en qué capa estamos, ¿sí? Si nosotros estamos nos muestran esta figura, tenemos enlace, nosotros sabemos que acá está capa 1, ¿sí? Y capa 2 del modelo OSI, ¿sí? Internet es la capa 3 del modelo OSI, la capa 4 no cambia, el modelo OSI, y la de aplicación, dentro de la aplicación que tenemos, aplicación, presentación y sesión, ¿sí? ¿Hacen cosas distintas? No, no hacen cosas distintas, hacen exactamente las mismas cosas, ¿sí? Se agruparon de diferentes maneras para que quede un poquito más compacto todo esto en la práctica. Y esto está bueno que lo sepan, que lo vamos a tener que saber, todos los protocolos que corren en cada capa, ¿sí? Ya a priori les puedo decir que a nivel de aplicación tenemos uno muy conocido, el HTTP, ¿sí? Ya saben cuál es el HTTP, me imagino no hace falta decirlo, ¿no? ¿Alguno sabe? Clic, 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 clic. HTTP, ¿en dónde lo utilizan ustedes? En el navegador. Exactamente, ¿sí? En las páginas web, ¿sí? En el navegador, exactamente. FTP, File Transfer Protocol, para transferir archivos en la red. POP3, que es un sistema de intercambio de correo, exactamente. Podemos estudiarlo un poquito. Telnet, que es una consola de comandos para administrar ciertos equipos. Y SSH, también, que es una consola, una terminal, ¿sí? Para administrar equipos, pero de forma segura. Todos estos protocolos, que son algunos de la capa de aplicación, ¿alguno se acuerda o se imagina alguno que pueda ir acá que utilice a diario, que por más que ustedes no sepan que lo están usando constantemente? Hay dos muy importantes. Chan, chan. ¿POP3 puede ser uno? ¿Que ¿Cómo? el de correo? POP3, POP3. Sí, uno que no está acá. El POP3 está acá. También tenemos POP3 y tenemos IMAP. Vamos a ver la diferencia y cómo funciona un servidor de correo. Ah, uno que no esté, que usamos. Claro. Ah, no entendí mal. Por ejemplo, ustedes prenden la máquina y ya tienen una dirección, ¿sí? Ya se comunica a internet. ¿Y quién les dio esa dirección? Bueno, hay un protocolo que se llama DHCP, ¿sí? El DHCP corre a nivel de aplicación. Y hay otro protocolo que ustedes usan muy seguido, que ustedes ponen facebook.com y entran a facebook.com, ¿sí? Obviamente, a nivel de red, facebook.com no sabemos qué es. Eso se tiene que transformar en una dirección. Bueno, esa resolución de nombre. DNS. Exactamente, son los DNS, ¿sí? Esos DNS también corren en el nivel de aplicación. ¿Bien? Todos estos protocolos los vamos a ir estudiando la semana que viene, uno por uno, para entenderlos un poquito más. En el nivel de transporte, como les dije, tenemos TCP y UDP, que son dos grandes protocolos que vamos a utilizar dependiendo el dato que queramos enviar. Si nosotros necesitamos un acuse de recibo o necesitamos saber si llegó bien o llegó mal, o algún protocolo más ligero, que si se pierde algún dato, por ejemplo, usted me escucha medio trabado por X motivo, no hay problema, me pueden llegar a entender, y si no se llega a entender,
un modelo más arriba de la aplicación le va a decir, che, esto no llegó bien, repetir, ¿sí? O retransferir el email. Bueno, eso van a ser TCP y UDP. A nivel de red, vamos a tener ICMP, IP, ARP y RAR, ¿sí? Que después también lo vamos a ir viendo. Y acá a nivel de enlace de datos, acá vamos a tener direcciones lógicas, ¿sí? La dirección IP, lo que se conoce. Y acá vamos a tener direcciones físicas, ¿sí? O las direcciones MAC, que son las que nos va a identificar dentro de una LAN. A priori vamos a tener este concepto. Las direcciones IP me comunican, sí o sí la necesito para que me comuniquen al exterior, y las comunicaciones locales tengo que tener una dirección IP, pero también necesito saber la dirección física de la placa, ¿sí? Y luego, obviamente, vamos a tener todo lo que es nivel físico, que lo único que se va a hacer, se va a transformar toda la cantidad de datos que vamos armando desde la aplicación hasta el nivel físico, se van a codificar en bits, ¿sí? Para que luego esos bits, dependiendo el medio físico que utilicemos, lo codifiquemos en su debida codificación, tanto en medios alámbricos, inalámbricos y de luz, ¿sí? Y ópticos. ¿Estamos hasta acá más o menos? ¿Los mareo mucho? ¿Repito algo? Sí, Bueno, es bastante complejo, pero es va bien. complejo. Hay que leerlo un poco. Hay que repasar y leer. Hay que repasar y leerlos, exactamente. Por eso a mí me gusta siempre dejarles primero un poco de material para que no vengan tan crudos y no tengan tantas cosas en el aire. Bien, la comparativa entre modelos, como ya les dije, estas tres pilas, aplicación, presentación y sesión. En TCP simplemente tenemos aplicación. Nivel de transporte seguimos igual, nivel de red igual, y acá ¿sí? Podemos tener enlace de datos que abarca capa 2 y capa 1, o simplemente tenemos las dos divididas, ¿sí? Esas son la gran diferencia entre los dos. Bien, acá tienen un poquito más de los protocolos que quería ver, ¿sí? Y todo este conjunto de protocolos armamos la suite de protocolos. ¿Sí? ¿Se entendió? Fíjense que también tenemos otro protocolo más nuevo que se llama IPv6, ¿sí? Que vamos a ver un poquito más adelante. Cuando terminamos de ver o entender bien lo que es IPv4, podemos hacer una presentación de IPv6. La comunicación entre capas. Esto es importante que lo vayan entendiendo. Parece medio lío al principio, pero van a ver que no es tan difícil, ¿sí? Una vez que se entiende, sale solo. Dice la capa N, ¿sí? La capa N puede ser N capa, capa de transporte, ejemplo, capa de red. Ofrece sus servicios a la capa N+1. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros estamos en la capa de red, ¿sí? Esta capa le va a proporcionar servicios a su capa superior, ¿sí? Y va a utilizar, ¿sí? Los servicios o los datos de su capa inferior. ¿Bien? ¿Se comprende ahí? Es medio trabalengua, pero para hacerlo más simple, en la capa que nosotros nos paremos, por ejemplo red, le va a dar servicios a la capa de transporte. La capa de transporte le va a dar servicios a la capa de aplicación, ¿sí? Y así se van a ir pasando estos datos. ¿Cómo se realiza la comunicación entre capas? Es por una interfaz, ¿sí? Que eso lo define cada protocolo, y cada capa pone su información. Esa información vamos a ver que lleva un nombre que se llama PDU de la capa, ¿sí? Fíjense que siempre toda esta implementación de capas se hacen por software, por hardware o por ambos, ¿sí?
¿Por qué es esto? ¿Por qué digo esto? Imagínense la placa de red. La placa de red tiene que pasársela a la capa física, ¿sí? Pues si yo tengo conectado un cable, esa placa de red tiene que poder transformar todos los bits, todos los datos en bits, en unos y ceros, para que luego la capa física lo codifique en el cable de red, por ejemplo, ¿sí? Pero a su vez, esa placa de red tiene un driver, ¿sí? Y tiene direcciones. Así que también tiene que haber un mix. Por eso dice que se puede implementar por software, por hardware o por ambos. ¿Bien? La capa 1 siempre va a ser el medio físico, ¿sí? Siempre vamos a decir que es así, y es la última capa en donde se transforman los datos. ¿Bien? Esto es lo que les expliqué, que por ahí es un poquito, no se ve tan lineal, pero es lo que decíamos. La capa N siempre le da servicios a la capa superior y también utiliza servicios de la capa inferior, ¿sí? Pues obviamente la capa inferior, imagínense que nosotros estamos parados en la capa de red, la capa inferior va a ser la de enlace de datos, y la de enlace de datos le está dando también información a la capa de red, ¿sí? Pero lo que sí hay que tener en claro, nunca la capa de red le va a dar directamente información a la capa de aplicación, sin pasar antes por la capa de transporte, ¿sí? Igualmente que la capa de enlace de datos nunca le va a dar información directa a la capa de transporte. Sí o sí tiene que tener información de la capa de red para que se comunique. ¿Bien? ¿Se entiende hasta ahí? ¿Fue muy rápido? ¿No se entendió algo? Vamos a verlo un poquito más, o más en la realidad, ¿sí? Con esta presentación. El emisor, vamos a hacer de cuenta que es mi computadora, ¿sí? Hermosa computadora, última generación, la vendo si quieren. Entonces, acá vamos a tener nosotros una página web, ¿sí? Algo www. Nosotros les vamos a decir, bueno, eso va a estar corriendo en un servicio, ¿sí? Pasarle esa información a la capa de transporte, ¿bien? La capa de transporte le va a dar información a la capa más abajo, a la capa de red. La capa de red va a ir a la capa 2. Después de la capa 2 a la capa 1 y se encapsuló todo eso, ¿sí? Esos datos se van a ir poniendo información de cada capa. Ahí lo vamos a ver. Cuando llegamos al destino, también vamos a tener la capa 1, ¿sí? Pues esto va a venir todos en ceros y unos, ¿sí? Lo va a decodificar la capa física, se lo va a pasar a la capa 2, la capa 2 se lo va a pasar a la capa 3 y así va a llegar al servidor y nos va a dar la página que solicitamos, ¿sí? Este proceso, que lo vamos a ver un poquito más abajo, pero me voy adelantando, tenemos encapsulación de datos del lado del emisor y del lado del receptor vamos a tener desencapsulamiento de datos, ¿sí? Todos estos datos que fuimos encapsulando, que fuimos generando desde el navegador, desde la placa de aplicación, después los vamos a desencapsular, ¿sí? Esto tiene que quedar claro porque es fundamental. Bien, esto es lo que les decía yo de la interacción con un servidor web. Vamos a tener el protocolo de la capa de aplicación, HTTP. Ese protocolo después va a ir embebido en la capa de transporte, que va a poner su protocolo, en este caso el TCP. Se la va a pasar también al protocolo de Internet. El protocolo de Internet le va a poner su información, ¿sí? Y la capa de física, o Ethernet en este caso, que estamos usando la tecnología Ethernet, va a transformar todos esos datos en 0 y 1, ¿sí? Fíjense, yo ya le estoy diciendo cada capa
que está poniendo su información, ¿sí? Que es lo que decimos nosotros, que es la encapsulación y la desencapsulación de datos. Bueno, algo muy básico, ¿qué ventajas tiene de hacer estas comunicaciones entre capas? ¿Sí? Simplifica el aprendizaje, ¿sí? Más que nada es dividir un problema muy grande en algo más pequeño, ¿sí? Si yo tenía que hacer un protocolo que haga todo esto junto, ¿sí? De una sola forma, es muy difícil. En cambio, si yo tengo una entidad que me dice, bueno, para hablar con un servidor web vamos a usar este protocolo HTTP. Para usar un protocolo HTTP va a tener que ir por este protocolo de capa de transmisión, ¿sí? Es todo mucho más sencillo. Facilita el mantenimiento y la actualización del sistema. ¿Por qué? A mí no me importa si yo estoy mandando o estoy solicitando a este servidor ver una película, ¿sí? Y esta película a mí me viene por radioenlace, por fibra óptica, por cable coaxil, por cable de red, ¿sí? Por cable UTP, es lo mismo. Entonces, esa es la independencia que me da a mí. A mí no me importa qué esté haciendo la capa X, ¿sí? Yo tengo definido bien los protocolos. ¿Bien? Y bueno, obviamente lo mejor de esto, ¿sí? Que todos nos ponemos de acuerdo y cualquier empresa que hable con los protocolos que queremos, vamos a poder interoperar entre todos, ¿sí? Hoy en día un router Cisco se puede comunicar con un router de Huawei, por ejemplo, ¿sí? Entonces, no importa la marca porque todos seguimos esas normas. Y vamos a ver en la capa de aplicación que estas normas, ¿sí? Estos protocolos van a estar definidos en documentos que se llaman RCP, ¿sí? La clase que viene vamos a entrar un poquito en lo que es esto, creo que se mencionó un poquito en el capítulo 1, pero lo vamos a ver con más detalle en la clase que viene. Desventajas. Por ahí, qué sé yo, aumento de latencia, como dice, que es verdad, porque yo tengo que ir en cada capa que voy pasando, a ver dónde tengo el cursor, por acá, ¿sí? Tengo una capa acá, la capa 1, ¿sí? Tengo la capa, bueno, la capa 2, vamos a ver al revés, ¿sí? Cada proceso que pasa de capa en capa y va a tardar un poquito más la pila, ¿sí? Entonces le estoy agregando un poquito de latencia. Y esto que dice que hay actividades redundantes. Bien, vamos a ver que en la capa de sesión, ¿sí? Nosotros controlábamos a ver si esa comunicación estaba bien, si se perdió o no. Pero a su vez, en la capa 4, en la capa de transporte, ¿sí? También hacemos un proceso de a ver si se llegó o no llegó el mensaje, ¿sí? Entonces, como que muchas capas por ahí hacen la misma actividad y eso hace un poco más conflictivo todo. Pero bueno, son algunas de las desventajas, ¿sí? Bueno, estas son definiciones, no se las voy a leer una por una, después las van a tener. ¿Qué es una entidades? O cuando ustedes lean entidades, ¿a qué se refiere? ¿Sí? Son los elementos activos de una capa. Pueden ser procesos, componentes físicos o una combinación de ambos, ¿sí? También, esto sí es importante, a las entidades de una misma capa se las llama entidades entre pares, ¿sí? Generalmente las entidades entre se encuentran en dos sistemas diferentes. Por ejemplo, como puede decir acá, un equipo puede tener 2 o más placas de red y estaríamos hablando de esto, ¿sí? Direccionamiento.
esto sí ya es un poquito más importante, que es lo que vamos a ver y vamos a darle mucho énfasis a esto, ¿sí? ¿Qué es una dirección o qué nos referimos a direccionamiento? Es una convención lógica utilizada para identificar una entidad, ¿sí? Básicamente, para hacerlo más fácil, es, yo tengo, ¿dónde está la lápiz? A ver si veo el cursor, acá está. Tengo mi PC acá, ¿sí? Tengo otra PC acá, y yo voy a tener una dirección. Esta dirección, ¿sí? Vamos a tener una dirección específica, por ejemplo, 1.1.1.1, y de este lado vamos a tener la 1.1.1.2. Ya voy a... Estoy en preescolar todavía, estoy aprendiendo a escribir, pero ya lo paso, ¿no? A fin de cuatrimestre lo paso, capaz. Esto se llama direccionamiento, ¿sí? Y esto es un direccionamiento único, irrepetible, para que se comuniquen dos dispositivos, ¿sí? ¿Qué pasa? Este direccionamiento de este tipo, ¿sí? Lo vamos a llamar lógico, ¿sí? Y después, a su vez, vamos a tener otro direccionamiento físico, ¿sí? Que lo vamos a tener en números hexadecimales, ¿sí? Así que van a empezar, por ejemplo, con FE. Después, cuando lleguemos bien a la parte de direccionamiento, lo vamos a ver. Por ejemplo, AA, ¿sí? Fíjense que yo ya lo estoy dividiendo. Entonces, también tiene un formato. Esto tiene el formato. El direccionamiento lógico tiene un formato y el direccionamiento físico tiene otro formato. Bien. Hasta acá estamos. Y ahora, esto que dice, durante un proceso de comunicación, cada capa debe poder identificar los mensajes que envía y recibe, ¿sí? Yo en el sistema operativo, si estoy ejecutando una aplicación, tengo un proceso dentro de esa aplicación, ¿sí? ¿Se acuerdan de algo de esto o ya vieron algo en las materias de introducción? Introducción en la computación. Claro, que cada aplicación está identificado por un proceso. Ese proceso lo identifica el kernel del sistema operativo. ¿Bien? Bueno, cuando estamos en un host, es fácil, ¿sí? Identificar eso. Le ponemos un identificador que se llama PID. Ese PID identifica ese proceso y sabemos que estamos hablando de ese proceso, del sistema operativo. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos una red? ¿Sí? Que se está generando. ¿Lapicito? ¿Dónde estás? Bueno, el lápiz más, a ver si con el más. Un proceso que se está generando acá y otro proceso que se está generando acá, ¿sí? ¿Cómo se identifica ese proceso? Bueno, ese proceso vamos a ver que se identifica por medio de un puerto, ¿sí? Ese puerto va a ser un número muy conocido que va a identificar ese proceso o esa aplicación. ¿Bien? Bueno, y ¿qué más nos dice así? Básicamente lo que les dije hoy, ¿sí? Yo puedo tener la dirección genérica de una PC, pero si es una sola, todo bien. Si acá tengo una sola, bien. Pero si tengo varias PC, ¿cómo hago para mandarle un direccionamiento que corresponda a esta PC? ¿Sí? Bueno, necesito varias direcciones, ¿sí? Esto más que nada es sobre las aplicaciones que vamos corriendo. Una página web, tenemos varias páginas web funcionando, estamos navegando por 2 o 3 páginas web. ¿Cómo hacemos para que esa página web me dé el dato que yo solicité? ¿Sí? Que Facebook no me muestre nada de Twitter, por ejemplo. Bueno, se hace con ese proceso y con ese número de puerto, bien conocido o no tan bien conocido, como vamos a ver en la capa de aplicación, ¿sí? Un poquito más de teoría. Las entidades, ¿qué eran las entidades? ¿Se acuerdan? Procesos. De la capa N implementan servicios que utilizan la capa N+1, ¿sí? Lo que ya veníamos hablando, que cada capa se alimenta
de la inferior y le pasa servicio a la capa superior, ¿sí? Y esto sí, esto es importante. Yo le iba diciendo que a medida que teníamos las capas, ¿sí? Acá tenemos una capa, acá tenemos otra capa, acá es mejor. Esta capa tiene un dato, ¿sí? Y le tiene que brindar esa información a la capa, ¿sí? A la capa superior. Pero a su vez, ¿qué hace esta capa? Bueno, con el dato este que le viene, le pone su carga útil o sus datos que corresponden y se las pasa a la capa siguiente, ¿sí? Esto se llama encapsulación. Y cada capa de las que vimos, ¿sí? A ver si se acuerdan, capa 7, ¿cuál era? El modelo OSI, vamos a hablar. A ver si me estoy dando cuenta. Aplicación, muy bien. Capa 6. Presentación. Perfecto. Presentación. Capa 5. Sesión. Sesión. Capa 4. Así lo voy a tener en todas las clases, ¿eh? Hasta que no se los aprendan. Transporte. Transporte. Capa 3. Red. Bien. La red, claro. Capa 2. Datos. Enlace de datos. Enlace de datos, perfecto. Y la capa 1. Físico. La capa física. Exactamente. Bueno, cada uno de estas capas va a ir agregando información. Esa información se llama PDU o unidad de datos del protocolo, ¿sí? Y acá la vamos a ver. Acá tendríamos todo lo que es capa de aplicación, ¿sí? Que la PDU de la capa de aplicación se va a llamar datos, ¿sí? Una vez que le llega a la capa de transporte esos datos, ¿qué va a hacer la capa de transporte? Va a agarrar esos datos, los va a encapsular, ¿sí? Y le va a agregar su parte de información, ¿sí? Que acá van a ir, por ejemplo, los puertos. La PDU de capa de transporte se va a llamar segmento. El segmento se lo pasa a la capa de red. Todo esto siguen siendo datos para la capa de red, ¿sí? Por más que acá diga encabezado de transporte, la capa de red ve todo esto que le pasó a la capa de transporte como datos. ¿Y qué hace la capa de red? Otra vez, le pone su información útil. En este caso, va a ir el paquete. ¿Qué vamos a tener acá? ¿Qué información va a agregar el encabezado de red? Va a poner IP destino, ¿sí? IP destino, IP origen. ¿Bien? Mejor dicho, IP origen y IP destino. Luego, la capa de red se la va a pasar a la capa de enlace de datos. Para la capa de enlace de datos, todo esto va a ser datos, ¿sí? Esto ahora lo vemos. ¿Qué va a hacer la capa de enlace de datos? Le va a poner su información. Dijimos, en esta instancia de capa de red vamos a tener direcciones lógicas. En esta instancia de capa de enlace de datos vamos a tener direcciones físicas. Esas direcciones físicas también va a ser MAC destino, se van a llamar estas direcciones físicas. ¿Me pierde? Ahí está. Es muy difícil trabajar con una tableta. Se van a llamar MAC, vamos a tener la MAC destino y MAC origen. MAC origen, ¿sí? Y a su vez va a agregar un tráiler la trama, ¿sí? Va a poner su encabezado con estas dos direcciones físicas, origen y destino, y va a meter un tráiler a la trama. Un tráiler que es una corrección o detección de errores, ¿sí? Va a ser un CRC lo que se llama.
de todo esto, de todos estos datos que tiene en la trama, se le hace una sumatoria, ¿sí? Un control, un chequeo, van a tener un número y se va a comparar. Cuando llega al otro extremo, esta misma capa compara ese número y si son iguales quiere decir que estos datos no se corrompieron, ¿sí? Están íntegros. Si ese chequeo, ese zoom, da mal, quiere decir que pasó algo, ¿sí? O se cortó algo o se transmitió algo mal. Y se tiene que volver a retransmitir. La PDU de la capa 2, ¿cómo se llama? Trama, ya lo dijimos. Y luego todos esos datos se van a transformar en bits, que lo va a hacer la capa física, que esos bits es el nombre de la PDU. ¿Sí? ¿Se comprendió hasta acá? Una consulta, Maxi Emiliano. Sí, diga. En la capa de enlace, en este caso, vos decís que está bien, tiene la MAC address de origen, que es el equipo donde se origina. Ahora, esa MAC, la de destino, ¿a qué correspondería? O sea, al router, porque a un equipo que está en el otro lado del mundo, ¿cómo es la MAC que tiene? ¿O sí se sabe? Exactamente, bien. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿sí? Pero para sacarte la duda, es así. Las MAC, todo esto, todo lo que sea a nivel de capa 2, es localmente, ¿sí? Vamos a seguir el dibujito este. Yo estoy acá, en mi casa, tenemos el routercito, ¿sí? Tenemos el router y tenemos internet. Bien, dijimos, la MAC se usan a nivel local, ¿bien? Si yo tengo una PC de este lado del mundo, ¿sí? Yo no estoy conectado en una misma red. Si yo acá tengo otra PC que está conectado acá, bien, va a haber un proceso que se llama ARP, se va a mandar una dirección que la vamos a ver más adelante, pero básicamente lo que hace es, bueno, yo tengo yo le quiero mandar un dato a esta PC y a esta PC, ¿sí? ¿Cómo obtengo la MAC? Bueno, ¿qué es lo que tengo que saber sí o sí para poder enviar un dato? La dirección lógica. Esta tiene la IP1, por ejemplo, y esta tiene la IP2. ¿Bien? Entonces, cuando se arma la trama, en el encabezado de red va a ir la dirección lógica, 1, y la dirección destino, la 2. Luego va la trama. Esa trama tiene que tener la dirección origen, MAC origen, que va a ser, por ejemplo, F2, ¿sí? Por decir un número cualquiera, una letra cualquiera. Acuérdense que son hexadecimales estas direcciones. Pero no tengo la dirección MAC de la PC2 tampoco. ¿Cómo lo compruebo eso? Bueno, a nivel de capa 2 voy a mandar un mensaje que van a ser todas F, ¿sí? Que se llama mensaje de broadcast. Ese mensaje de broadcast la van a recibir todos. ¿Y quién va a contestar únicamente? La PC2. ¿Y por qué la PC2? Y porque en la capa de red, cuando esto vaya subiendo, va a decir, es para mí. ¿Y qué me está pidiendo? Todas F. Bueno, me está pidiendo la dirección de física mía. Yo voy a completar esa tabla, esa MAC, y acá le voy a poner que va a ser, por ejemplo, F3, ¿sí? La MAC destino, y ahí va a terminar de completar. Eso cuando estamos en una red local. Pero cuando no estamos, necesitamos salir de la red local, necesitamos de otro dispositivo, ¿sí? Cuando nos conectamos a internet, necesitamos un router. Ese router nos va a decir a nosotros, bueno, la MAC de la dirección, vamos a ponerle 5, ¿sí? Por decirlo. La MAC de 5 va a ser la interfaz, la MAC address que tengo yo acá en la interfaz de mi router, ¿sí? Va a ser, por ejemplo, F8, por decirlo, ¿no? Entonces, el mensajito se va a enviar a través de esta MAC, ¿sí? Después, estas MAC siempre van a ir cambiando, ¿sí? Siempre la MAC origen y MAC destino va a ir cambiando a medida
que nosotros vayamos transportando el mensajito. Lo que nunca va a cambiar son, obviamente, las direcciones lógicas, que son las que nos comunican y nos identifican en el mundo. ¿Se entiende? Profe, sí, le hago una consulta. Sí. Entonces, si dice que las direcciones MAC van cambiando a medida que... Esos son los, digamos, como los saltos que va haciendo claro, el paquete hasta llegar al destino. A destino. Exactamente, ¿sí? O sea, siempre van a ir cambiando. ¿Y por qué se hace este tráiler, la trama? ¿Sí? Porque nosotros podemos estar comunicados acá vía wireless, por ejemplo, y después acá ya salimos con fibra óptica, por ejemplo, ¿sí? Entonces, la codificación de los bits va a ser totalmente diferente. La codificación de toda esa trama también va a ser totalmente diferente. Por eso necesitamos ese chequeo a nivel de capa 2. ¿Se comprende? Perfecto. Bueno, seguimos que ya casi terminamos y no los molesto más. A ver cuánto nos queda, vamos apurando un poquito. Bueno, esto es lo que les venía diciendo. A medida que nosotros vamos agregando cada capa, le va agregando un poco de sus datos, los datos correspondientes a cada capo, lo que estamos haciendo es encapsular los datos de cada una de las capas, ¿sí? Y eso, obviamente, cuando llega al destino, el proceso es inverso. En vez de encapsular, cuando llegamos, tenemos los bits y pasamos a la trama, de la trama del paquete al segmento, y del segmento construimos los datos, eso se llama desencapsulamiento, ¿sí? Esto es una definición muy rápida, ¿sí? Cuando llega al receptor, se desencapsulan y cuando lo originamos, estamos encapsulando, ¿sí? Acá tienen un poquito más de lo que estamos diciendo, de lo que vimos más gráficamente, y en función de cada capa, ¿bien? Tenemos control de errores, que ya lo vimos, ¿sí? Tenemos el control de flujo, ¿bien? ¿Qué pasa con el control de flujo? ¿Por qué sirve este control de flujo y por qué es importante y quién lo hace? Después vamos a ver qué capa hace cada proceso. Imagínense que yo tengo una PC conectada con un cable de red, ¿sí? No me importa la velocidad, imagínense que estén conectadas los dos con placas de 100 megabits, ¿sí? Tenemos un AMD Ryzen 5 y del otro lado tenemos un Pentium 3. ¿Ustedes qué piensan? ¿Quién va a procesar más rápido los datos? ¿Sí? Obviamente tenemos una diferencia ahí de procesamiento y va a mandar tantos datos el Ryzen 5, por ejemplo, al Pentium, que el Pentium va a llegar a un momento y se va a saturar. Le va a decir, no, mira, yo tantos datos no puedo procesar, ¿sí? Mandame un poco menos. Bueno, con el control de flujo, ¿sí? Con una ventana que se llama, se va a establecer una ventana en esa conexión, se van a ir diciendo, che, bueno, te mando 10 datos. Para recibir 10 datos, te mando 12 datos. Recibí 12 datos. Bueno, te mando 15. No, 15 ya no puedo soportar. No los puedo procesar tan rápido. Bueno, te mando 14. No, tampoco. Bueno, quedamos en 13. ¿Sí? Siempre se va a estar negociando este control de flujo. Segmentación y resamblado. Esto ya lo vimos. ¿Sí? Creo que lo tenemos un poquito más abajo explicado con algunas diapositivas. Como hoy dijimos, cuando nosotros tenemos muchos datos, ¿sí? Un dato muy grande, es más fácil de hacerlos, dividir esos datos más chiquitos y así poder mandar mucha información de cada uno de esos datos, ¿sí? No es lo mismo que yo tenga que mandar un paquete de 1000 gigas, ¿sí? Que donde yo estoy mandando todo eso y se corta, tengo que volver a transmitir todo, que si esos 1000 gigas los voy dividiendo en trozos más chiquitos y si se traba alguno, yo voy a tener la capacidad de decir, che, este dato no llegó, mandámelo de nuevo,
¿sí? Se va a mandar ese bloque nomás y se va a seguir y se va a reconstruir al final en el dispositivo final. ¿Bien? ¿Qué desventaja tiene? Imagínense que ustedes tienen que mandar 100 cartas y no lo pueden mandar en un sobre, lo tienen que mandar en un sobre. Bueno, sí, tiene esas desventajas, ¿sí? Que también nos ocupa un poco más de tiempo. Pero las conexiones, o sea, los datos llegan de forma segura. Multiplexado, ¿se acuerdan lo que era multiplexado? ¿Es lo mismo la segmentación que el multiplexado? Chan, 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 los maté ahí, ¿no? Cric, cric. No, acuérdense, la segmentación es dividir, ¿sí? Es la capacidad de poder dividir un dato en datos más pequeños y que del otro lado se pueda reconstruir de forma legítima, ¿sí? Y el multiplexado, ¿qué pasa? Acuérdense lo que eran las conexiones telefónicas, por decir. Yo hablaba y hasta que no hablaba, no terminaba de hablar, no podía hacer otra cosa, sino poder usar internet y hablar por teléfono, por ejemplo. Bueno, el multiplexado nos da esto. Ahora con la multiplicación en la comunicación con paquetes, ¿sí? ¿Nosotros qué podemos hacer? Bueno, podemos estar escuchando la radio, podemos estar mirando YouTube y bajando un archivo, ¿sí? ¿Cómo se hace eso con el multiplexado? Porque se puede enviar en un mismo medio físico diferentes datos que necesitamos, ¿sí? ¿Se entiende eso de multiplicación? En un cable va mi servicio. Exactamente, en un cable podemos mandar en un medio, para no especificar un cable, pues puede ser un cable de cobre, puede ser un medio inalámbrico, un medio de microondas, podemos enviar varios datos a la vez, ¿sí? Varias piezas de conversaciones separadas, como dice ahí la presentación. ¿Sí? Eso es importante, es muy importante saber. Y acá, bueno, acá por último, para cerrar, para que lo tengan un poco más gráfico, ¿sí? Creo que quedó un poquito más gráfico de cómo se van agregando cada uno de las PDU de las diferentes capas, ¿sí? Cada color se corresponde a cada capa, ¿sí? Eso de mensaje que dice la aplicación, en este caso puede ser un mensaje, pero siempre es un dato, ¿sí? Como dice bien acá, en la flechita son datos. Acá a mí no me importa qué tengo, pero siempre son datos en capa de aplicación. ¿Estamos? ¿Alguna duda? ¿Quieren que expliquemos otra vez algo? Yo quería hacerle una consulta. Ahí es Sí. donde dice en la capa de enlace de datos, que es lo que habíamos visto al final de lo que... Sí. Eso sería como el hash del... Exactamente, es un hash, ¿sí? Es una sumatoria, no me sale, Sí, como un algoritmo matemático, ¿sí? Claro. Que genera, tenés un dato y bueno, le hacemos un hash, en este caso se llama un CRC, ¿sí? Este dato dice, bueno, este dato me dio ese tráiler, ¿sí? Pues esto se llama tráiler, acuérdense, que se llama cola 2. Ese tráiler me dio un CRC de 2. Cuando llega al otro extremo, se hace otra vez el CRC antes de enviarlo a la capa superior, y si ese CRC da igual a 2, o el número que haya dado, se sigue desencapsulando el dato, se lo pasa a la capa superior. Si no, se retransmite. ¿Bien? Y esto vamos a ver qué pasa porque Ethernet, ¿sí? Es un medio compartido, ¿sí? ¿Qué es un medio compartido? Yo por un cable, me molesta no ver el cursor, el lapicito, pero bueno, por un cable, ¿sí? Se conecta esta máquina, ¿sí? Esta máquina que está acá en esta máquina, ¿sí? Con estas dos máquinas. Comparten el medio. Puede haber un switch, puede haber lo que sea, pero se comparte el medio en Ethernet. ¿Bien? Y antiguamente yo enviaba datos de una máquina a otro, y ¿cómo sabe esta máquina que el medio está libre
sí que nadie está hablando y va a llegar, ¿sí? Por ahí, esta máquina enviaba datos y justo esta máquina también mandaba un dato y se rompía esto, ¿sí? Ese dato. ¿Y cómo sabía que se rompía? Bueno, pues cuando se calculaba este CRC, ¿sí? Daba mal. Y acá hubo una colisión. Que cuando lleguemos bien a ver lo que es la capa de enlace de datos, vamos a ver los mecanismos que hay para controlar esto, ¿sí? Que no suceda. Hoy ya no sucede. Sigue estando. Todos los protocolos van a estar, ¿sí? Por más viejos que sean, van a seguir conviviendo. ¿Por qué? Pues necesitamos la interoperabilidad esta que decíamos antes. Un host viejo se puede seguir comunicando con un host más nuevo, ¿sí? Todo eso lo vamos a ver en la capa de enlace de datos. ¿Se comprendió hasta ahí? ¿Se aburrieron mucho? ¿Les dejé un matete bárbaro? ¿Quieren que...? Es mucha información. Bueno, perfecto. ¿Sí? Sí, ningún problema. Ningún problema. Sí, sí, esto. Después yo se los paso, igual ya les digo, yo no tengo ningún problema en subirles las diapos estas, pero cuando puedan leer el material, ¿sí? Los PDF que son más textuales y no tienen tan resumidas las cosas, van a entender por ahí un poquito mejor de lo que les estoy hablando. Pero sí, yo todo esto, todo lo que pueda usar para que puedan comprender mejor, ningún problema. Yo las subo. Yo ni bien pueda las subo y si no, las compartimos por el medio de Telegram. Cero problema. ¿Sí? ¿Alguna duda más? ¿Alguna consulta? Tan bueno voy a estar explicando, no creo. Bien que me adelanto. Es Me mucho adelanto muy rápido. Primero tienen que procesar. Sí, es verdad, bueno. Yo sé que es difícil, es largo, es tedioso, ¿sí? Y si no leemos antes es hablar al aire, porque a mí también me pasó cuando empecé a aprender todo esto. Al principio no entendía nada y después, bueno, uno va acomodando la cabeza y va entendiendo. Y van a ver que cuando empecemos con las prácticas de laboratorio, que vamos a hacer esta interconexión y vamos a escanear estos protocolos para verlos, vamos a afianzar un poco más. Pero si nosotros no tenemos estos conocimientos previos, yo le puedo mostrar a un programita que captura estos paquetitos, estos datos, y le digo, miren, acá está la capa de aplicación. Van a decir, ¿qué corno es la capa de aplicación? Si es un numerito. Bueno, la idea es eso, ¿sí? Empezar primero por todo esto teórico para que después en la práctica ustedes terminen de afianzar y entender lo que estamos haciendo, ¿sí? Todo esto es muy importante porque cuando nosotros hacemos troubleshooting en la parte de redes, tenemos que saber todo esto a la perfección. Yo digo, un administrador de red es aquel que resuelve los errores o las fallas rápidas. Hoy cualquiera agarra un tutorial y configura un equipo. Pero después cuando tenés un lío y no lo sabes arreglar, ahí se ven realmente lo que entienden, ¿sí? En cualquier sistema, en un sistema operativo, yo puedo levantar un servidor web en 2 patadas leyendo un tutorial, pero si tengo un lío y no sé lo que estoy tipeando, muy difícil va a ser arreglar eso, ¿sí? La clase que viene, ¿qué vamos a hacer? La clase que viene vamos a dedicarle 1 horita, ¿sí? A lo que es la teoría, porque vamos a ver todo lo que es capa de aplicación, ¿sí? Que es cortita, no es muy largo. Después de últimas vamos a describir cada uno de estos servicios y algunos más. Si no llegamos, lo seguimos y terminamos de resolver algunas dudas de las prácticas, ¿sí? De la primera práctica y avanzamos un poquito con la práctica que sigue, ¿sí? ¿Les parece? Bien, bien. Bueno, profe. Perfecto. Bueno, ¿algo más? ¿Alguna duda más? ¿Alguna consulta más? Si no,
ya los dejo y nos vemos el martes que viene. Espero que Pedco esté bien y que haya luz. ¿Sí? Maxi, ¿se escucha? Sí. ¿Se escucha? Te hago una consulta. ¿La primera práctica es la que había que hacer en grupo o se hace individuales? No, eso ahora lo pueden hacer, como no van a hacer de forma para entregar obligatoriamente, ¿sí? Solamente van a entregar una a mediados de noviembre, que va a ser la responsable Cari si va a ser difícil o no. Después las pueden hacer grupales y las pueden hacer individuales. Grupales está bueno porque si tiene alguno una duda, se consultan, pero háganla. Porque si nunca hacen una práctica, después cuando llegue el parcial no van a entender un soto de lo que le estamos preguntando. Todas las preguntas del parcial, algunas son sacadas de las prácticas que le damos. ¿Bien? Bien. Así que eso manéjense con toda libertad. ¿Alguno más? Bueno, nada, muchas gracias. No, de nada, José. Hasta luego. Hasta luego, hasta el martes. Hasta el martes, que sigan bien. Gracias. A todos. Buen